Tarde para todos. Este es mi primer live sola este año y siento que tengo muchísimas cosas por decir, las cuales estuve integrando todos estos años. Si notan que solo miro para esta cámara es porque estamos en simultáneo YouTube e Instagram. De todas formas estaré pendiente de mensajitos por aquí, mensajitos por allá. Y quise ponerle a este live el puente que me lleva a mí a trabajar en conexión con Jesús, con el gran maestro, es María Magdalena. Ustedes saben que desde hace años siento una conexión profunda por María Magdalena. En el 2020, luego de un despertar espiritual, el despertar de la mujer, el descenso de la mujer, llegó a mí María Magdalena como símbolo, como figura, pero sobre todo como frecuencia de la energía femenina, y mi trabajo fue trabajar con mi propia energía femenina para muy pronto empezar a llevar este mensaje de la energía femenina a otras mujeres. Siento que en ese momento había un boom que yo no conocía del trabajo con la energía femenina, que se parece mucho al camino espiritual que muchos están o han estado buscando. El año pasado, y puedes ir a mis podcasts, YouTube y blog anteriores, les contaba cómo Jesús tocó mi vida a través de una cama tatónica, que es un lugar donde meditamos de forma profunda, y a través de una regresión. Pero solo este año me di cuenta que María Magdalena había sido un puente entre Jesús y mi persona. Y aunque el año pasado cuestioné muchísimas cosas de lo que hacía, de lo que comparto, de mi mundo espiritual, llegué a una conclusión que yo creo que quizás ha sido la más sabia. Y esto porque en ese movimiento, en eso que sabes que algo nuevo quiere surgir, en ese renacimiento, obviamente ya yo lo había vivido en el 2020, empiezas a sentir que todo tiene que moverse y que todo va a ser diferente. Y entonces empecé a cuestionar el bruja, empecé a cuestionar los huevitos Johnny, empecé a cuestionar la escuela, porque no estaba segura si iba alineado con esto que me tocó tan profundo, que es Jesús, el maestro, sus enseñanzas, acercarme a la Biblia, a leer la Biblia. Jamás había leído la Biblia. Y ya no solo los apócrifos, lo canónico y lo que estaba fuera de la Biblia, que tengo años estudiándolo, porque ahí está el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás y el de Felipe. Pero sí sentía que cada vez era más espiritual y menos religioso. Y ahí hay el primer punto del que hoy yo quiero hablarte, y es de esta herida tan profunda, tan colectiva, este pensamiento tan colectivo que tenemos acerca de la espiritualidad y la religión. Porque en esta herida de estas religiones, yo fui católica, y digo entre comillas porque nunca fue como muy practicante, empezamos a juzgar lo que es diferente a nuestras religiones, quedamos heridas y nos alejamos de nuestro contacto con eso más grande, Dios, diosa, y en mi caso Jesús como maestro ascendido. Tengo que decir que además de la cama tatónica y la Biblia y esta regresión, ayudó muchísimo, y se la recomiendo, la serie de Chosen, dedicada a Jesús. Creo que esa serie me sostuvo durante gran parte del año. El año pasado vivimos una transición muy importante porque tomamos una decisión que nos va a cambiar la vida. Esa transición aún no está completa y después les hablaré sobre eso. Todavía la estamos transitando, pero creo y estoy segura que sin sostenerme en Jesús, en un curso de milagro, en la Biblia, en María Magdalena, hubiera sido bastante difícil. Sin embargo, lo que me hizo entender que el cuerpo, lo físico, no podía volver a ser separado. Yo no podía volver a excluir a la bruja. Finalmente bruja es mujer intuitiva en busca de sabiduría, y no podía volver a excluir lo físico del camino espiritual que me estaba tocando. Llegué a la segunda decisión sabia
antes de hacer un revuelco y cambiar quizás toda la marca y todo lo que estaba haciendo y la escuela. Y esto a través de confirmaciones, que las mismas que estaban dentro de la formación de facilitadores del huevo Yoni Obsidiana y las mismas que estaban dentro de las magas del útero me daban. Cada vez que yo decía, esto se va a mover, esto se va a cambiar, esto se va a disolver, me llegaban esas confirmaciones. Empecé a darme cuenta que el cuerpo no podía volver a quedar por fuera, porque ahora soy muy espiritual y estoy conectada con Jesús, todo lo contrario. Mi misión, y por eso mi puente fue de María Magdalena a Jesús y no directamente Jesús, es nuestra conexión. Como dice, el camino del héroe, el camino de la heroína para la mujer no es el mismo camino que el camino del héroe para el hombre. Y nosotras no podemos disasociar que estoy más conectada con Dios, que estoy más conectada con Jesús, que estoy aprendiendo de la palabra, que estoy entendiendo parábolas que antes no entendía con nuestro cuerpo. Afortunadamente, no por casualidad, y esto no tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con mi algoritmo personal, justo cuando esto empieza, muchas mujeres que admiro, que sigo, que respaldo, que he trabajado con ellas, veo que también empiezan a cambiar su discurso hacia Jesús y hacia Dios. Y empezaron una serie de confirmaciones, pero muchas de ellas, incluso creo que la primera persona a la que le escuché hablar del huevito Yoni, se vuelve a ir a una polarización hacia esto no es, esto es del diablo, esto definitivamente no. Y ahí entro yo a decir, no me quiero volver a polarizar. Entiendo que Jesús, como maestro ascendido, está dándome la misión de llevar un mensaje, y para mí el gran mensaje es esta rosa rosa dentro del camino, que es estudio de los evangelios y traer la espiritualidad a nuestra vida, porque podemos hacer mucho trabajo de coaching, mucho trabajo terapéutico, mucho trabajo de trauma y nos va a hacer falta la espiritualidad. Pero podemos tener mucha espiritualidad y lo puedes ver en las personas que van mucho a la iglesia o son muy religiosos y pueden tener mucha espiritualidad, pero si no hay un trabajo con el trauma, con el cuerpo y con el coaching, tampoco está completo. Entonces yo decido unir estas dos, porque podemos ser muy espirituales y seguir trabajando con nuestro cuerpo y seguir conociéndonos a nosotros mismos. Y es más, el eslabón perdido de la Biblia canónica que está en los apócrifos, en Felipe, por ejemplo, y en los otros, el de María Magdalena, es ir a la oscuridad, ir al cuerpo, conocerte a ti mismo. Eso es lo más espiritual que hay. Y difícilmente, sin meditación, sin terapia, sin ir adentro, sin ir a nuestra oscuridad, sin irnos a meditar en un lugar o a un retiro, o a través de meditaciones muy profundas, que es mi don, el poder de la palabra, y llevarte a meditaciones y a estados elevados de conciencia a través de mis meditaciones, difícilmente puedas llegar a eso de conocerte a ti misma. Difícilmente puedas ver y reconocer tu ego y estar presente en tu ego, porque todos lo tenemos, porque yo también tengo ego, porque absolutamente todos lo tenemos, es parte de la experiencia humana, somos humanas y somos divinas. Y ahí entro entonces mi otra vez reconciliación con mis dos herramientas favoritas dentro de la escuela, el huevo Yoni Obsidiana. Y esta vez mirarlo como quiero que también lo mires, porque además tiene muy mala publicidad. Y lo entiendo porque de hecho, desde donde yo me certifiqué era así, hay que tenerle miedo. Y no, esto es una herramienta de la tierra, puesta ahí en la tierra, con toda la vibración de la tierra, con toda la vibración de la creación. Es decir, todo lo que está dentro de la creación sigue siendo de Dios. Y esta vibración te ayuda a que tú equilibres tu propia vibración y a ver esa verdad oculta dentro de ti, que muchas veces nos da miedo. Y no tiene que ver ni con larvas, ni con demonios, ni con cosas ajenas a cómo tú estás vibrando y a lo que tú conoces y a eso que tienes espiritualmente y dentro de tu alma. Y este es el huevo Yoni Obsidiana, o la formación de facilitadores del huevo Yoni Obsidiana, o la rosa negra, es el primer paso dentro de la escuela. Y me vuelvo a reconciliar con el hecho de que
solo para poder sentir esta conexión que yo desde el año pasado y que nunca había conocido antes, que es una conexión muy profunda, integral y muy lejos de solo palabras o solo leer la Biblia. Es una conexión muy profunda con la creación, con Dios, diosa, porque sigo sintiendo que es masculino y femenino, con Jesús y María Magdalena. Requerimos pasar por ese proceso para poder tener esa conexión. No existe nada parecido a solo orar y poder mirarme y conocer lo que yo realmente, mis partes oscuras, lo que realmente quiero negar de mí. La conexión y el amor que he sentido conectándome con el Espíritu Santo, que siempre les he dicho que para mí es femenino, me ha llevado a decir: requerimos seguir trabajando con nuestra energía femenina. Requerimos seguir dándonos cuenta que no podemos vivir en piloto automático, en corre-corre, en bloqueos, tapando eso que realmente no queremos ser, eso que realmente no somos. Me levanto, preparo el desayuno de los niños, me voy al trabajo, llego, me acuesto a dormir, repeat, sino en misión y en propósito. Y ahí entra lo que hago en la formación Las Magas del Útero, que tú reconozcas tu propio propósito divino, que tú reconozcas que tú eres un canal entre el cielo y la tierra y que esto no es solo para gente muy iluminada o es solamente para el que está iluminado y eterno. Esto es para todas las que sienten que tienen una misión en la tierra y que esa misión puede ser tú como mensajera, tú como sanadora, tú como canalizadora, y que todo esto no es del diablo o que hay que excluirlo de la vida misma, porque Jesús lo ha dicho muy claro: somos divinos, somos humanos, y la verdadera espiritualidad se vive en lo humano, pero sin desconectarnos de lo divino. Y ahí, cuando nos empezamos a conectar con lo divino y con ese propósito divino, andamos el camino en lo humano, se dice que somos iniciadas. Todas las que estamos en este camino, en este momento en mi escuela se llama El Camino de la Rosa de María Magdalena, somos iniciadas. Y algunas llegan porque las llamó el huevito lleno de obsidiana, algunas llegan porque quieren hacer un barrido en su útero por las parejas anteriores, algunas llegan porque no saben tener el valor de dejar una relación, algunas llegan por cosas que parecen triviales, pero todas, porque esa es mi intención en el momento que llamo a las mujeres a acercarse, que le pido a María Magdalena y al huevito, a la esencia de este cristal, de los volcanes de esta tierra, que lleguen a mis programas. Siempre intenciono que lleguen las mujeres que requieran de mí como mensajera, que requieren de la obsidiana como medicina, que requieran de María Magdalena, es decir, de la energía femenina y la frecuencia femenina, que la saque de ese piloto automático, que la saque de no conocerse, que la saque del exceso de control que les daña tanto la vida, que no las deja dormir, que las tiene todo el tiempo en parálisis por análisis, en estructuras rígidas, que no les deja soltar sus caderas, su vida y tener esa alegría de vivir. Ahí entra el pétalo, la rosa roja, el camino de la rosa, donde te hablo de ser maga de tu vida. No estoy hablando de magia, ni de hechizos, ni de brujerías, ni de cosas que nuestra mentalidad colectiva nos lleva a volver a juzgar. Hablo de recuperarte, de recuperar tus partes perdidas, porque sí, esa intimidad, ese disfrute, esa desconexión con el gozo y con el placer te ha desconectado de tu vida y de tu alegría de vivir. Y he visto como tantas mujeres, incluso medicándose, incluso sin saber qué hacer en esos ataques de premenstruación demasiado fuertes. He visto como mujeres que no tenían la voluntad para ir a dar de sus negocios holísticos con propósito, o que sentían que eso no daba dinero, han transformado su vida en esos programas. Y esos son los testimonios que han hecho que yo diga: es esto, y no significa que no sea de Jesús ni de Dios. Significa que dentro de eso, y siempre ha pasado, siempre, esto es como un reconocimiento a algo que siempre ha pasado, y las que han estado dentro de las magas, dentro de las formaciones de Obsidiana y los grupos de Obsidiana saben que es así.
Esto es un reconocimiento a que María Magdalena y Jesús siempre han estado dentro de mi camino. Yo nunca he dejado de creer en Dios, yo nunca me separé de Dios. Yo hice incluso hasta tantra y yo me acuerdo que yo visualizaba en vez de a Shiva y a Shakti, a Jesús y a María Magdalena. En mi masculino sano, en mis visualizaciones, en mis meditaciones, que ahora las hago dentro de la formación, porque además incluir a Jesús dentro de meditaciones que te conecten con tu útero, que es tu centro de poder, pero que puedas ver al masculino sano a través de Jesús, que puedas ver el femenino sano a través de María Magdalena, que era una mujer con un masculino y femenino súper integrado. Para mí es un regalazo y así lo hice yo. Yo nunca me separé. Yo nunca fui New Age, separada total de Dios. Obviamente cuando llegó a mí, y tengo que decir que fue incluso antes de esta regresión que les estoy contando, incluso fue antes de la cama tateónica donde vi a Jesús o me vi con Jesús. Tengo que decir que esto fue incluso antes en un trabajo de marketing convencional con espiritualidad que hice, donde empezamos a asociar dinero, marketing y todo esto con divinidad, negocios y el curso de milagros. Cuando empecé a reconciliarme con un curso de milagros y entender que el Espíritu Santo, si lo veía como femenino, todo calaba, y entender que esta pelea que yo tenía con la Biblia, con Jesús, con Dios, no tenía que ver ni con Dios ni con Jesús, tenía que ver con dogmas que el mismo hombre ha creado para excluir a la bruja, para excluir otras cosas, para decir que todo es diabólico y que solo es esto, es decir, desconectarte de tu cuerpo, hacerte sentir perdida, porque si yo estoy desconectada de mi cuerpo, de mi placer y de conocerme a mí mismo, empiezo a perder mis raíces. Y ahí entra un wow, puedo estar guiada por Él, porque siempre pido guía por Él. De hecho, esta decisión súper importante que les digo que va a cambiar mi vida y que todavía no les termino de contar, es guiada por Él, guiada por ella, guiada por María Magdalena, Jesús, guiada por el camino de la rosa, guiada por esto que yo siento. ¿Y cómo sabes que es verdad lo que sientes? Porque tu vida empieza a manifestar milagros. Porque duermo tranquila, porque puedo lidiar con mucha ansiedad que es parte de mi oscuridad y que vi como destrozó mucha gente de mi propia familia, gracias a Jesús, a María Magdalena, a mis respiraciones en el útero, a mi trabajo con el huevito Yoni Obsidiana, a mi trabajo con Qigong, movimientos energéticos. Y eso no me hace menos creyente de este camino y no me hace que no tenga a Jesús en mi camino. Y es verdad que amo ver cómo todas estas mujeres que yo misma he seguido están hablando de Dios y de Jesús y estamos poniendo proverbios y estamos poniendo mensajes de Jesús. Es como si una frecuencia muy fuerte está llegando al mundo. Ya no es como que qué vergüenza, no voy a hablar de esto yo, o no lo voy a nombrar yo, o que nadie sepa que yo en las noches leo la Biblia. Todo el mundo está hablando de Jesús y yo creo que es un momento que somos afortunadas de vivirlo, porque como lo comentaba con una amiga, pasamos por tantas cosas, tantas terapias, desde constelaciones hasta no sé, yo siempre digo que yo me leí hasta el agua. Hemos pasado por tantas terapias para volver a decir, ahí estaba. Jesús nos estaba dando todas esas enseñanzas. Pero para que no se queden en letras bonitas y enseñanzas y para vivirlas, también requerimos trabajar con nuestros traumas infantiles, con lo que nos pasó, con lo que nos dañó, sobre todo como mujeres, desde el femenino. Porque si no te va a costar mucho crear. Requerimos liberar ese camino o esa energía para poder crear, manifestar y para que puedas seguir siendo ese canal entre el cielo y la tierra. Y es algo que se trabaja diario, todo el tiempo, porque a veces te levantas y dices, no puedo más, no quiero más, sobre todo si estás en perimenopausia o en menopausia, y hay que volver a trabajar la energía del cuerpo, la energía de la mente y la energía espiritual. Somos todos esos cuerpos. No podemos volver a separar el cuerpo físico, el mental, el espiritual y el energético, porque somos todos.
y no podemos disasociarnos y volver a polarizarnos. Yo sé que nos está tocando, yo sé que el maestro nos está guiando a todas nosotras, pero no podemos volver a polarizarnos ni a disasociarnos. Este año, bueno, hoy ya es 20 y yo apenas hablando de esto que viene este año. Seguimos con la escuela, las iniciadas de la Rosa, seguimos buscando tu verdad. Mi deseo más grande es que cuando me elijas como mensajera, yo pueda guiarte desde mi propia experiencia al uso del Guagua Yoni Obsidiana y no satanizarlo y no verlo como algo que da miedo, porque no es así. Lo que pasa es que tenemos caos que resolver y a veces pareciera que se vuelve a repetir en espiral cosas que tú dices, pero ya había sanado, pero es que si están saliendo es porque no estaban completas. Pero fíjense una cosa que me ha pasado y con esto concluyo porque ya es lo último que les quería contar y a partir de ahí es lo que viene, porque lo vamos a hacer el 6 de enero, que es esto último que me pasó en diciembre. Yo durante el año pasado, digamos que contraté a una empresa de marketing muy reconocida, invertí muchísimo dinero, pero está bien, porque lo que no estás dispuesta a dar, no estás dispuesta a recibir. Siempre que invierto mucho dinero, sé que alguien más puede invertir mucho dinero en mí y amo eso. Eso está bien, pero me pude dar cuenta una vez más que sí es importante la estructura, sí es importante tener una manera de medir, invertir incluso en Facebook, pero nada de eso valió tanto como la intencionalidad. Lo que yo ponía y sembraba en mi útero y la manera de cómo me conecté con mis clientes de alma a alma. Ya no como te estoy vendiendo, sino te estoy ayudando. Y estoy viendo lo que tu alma, ni siquiera tu ego y lo que vienes a decirme en una entrevista de estas llamadas exploratorias, sino que estoy viendo lo que tu alma requiere. Y me pongo al servicio, abierta al servicio de poder acompañarte dentro de la escuela. Y esto, que además solté Setter, que era quienes me hablaban por mensajito con ustedes, solté el closer, que era quien cerraba la venta, sino que lo empecé a hacer todo yo, desde el alma, desde la intención, desde la iluminación, desde la espiritualidad, desde la energía femenina, desde que cada vez que me paraba frente a un Zoom, porque te iba a atender en una llamada, le pedía: Dios, Diosa, Espíritu Santo, Jesús, María Magdalena, quítame del medio, ponme como canal, ayúdame a acompañar a esta persona que sé que no está ahí por casualidad, que por algo yo le salí en el algoritmo, porque cuando yo te salgo en el algoritmo, nuestras almas ya tienen algo resonando y llegas aquí por algo. Ayúdame a que ella no se sabotee, porque el ego te sabotea y te dices que no tengo dinero, es que no es mi momento, es que no es mi tiempo, es que no quiero invertir. Y todas esas intenciones empecé a hacerlas y les puedo decir que diciembre, donde solté todo lo demás que aprendí en marketing convencional, sino que solamente lo hice desde ahí, fue mi mes de más ventas en todo el 2025. Que ni siquiera lo puedo llamar ventas, ¿no? Porque cuando lo haces desde ahí ya no son ventas, pero necesito que lo entiendan y por eso lo llamo ventas, y más bien son compras desde el útero, compras desde el Espíritu Santo, compras donde mi socio es el Espíritu Santo, que para mí es femenina, mi socia. Y así se generaron más ventas que nunca. Y dije, esto ya yo lo venía enseñando en las magas, vengo repitiéndose como loro a las magas que les da miedo, que no estoy lista, que me falta una certificación más. Estas magas que saben que tienen algo para dar, pero creen que esto nos da suficiente dinero. Miren qué bonito mi aprendizaje del 2025, valorar lo que hago al punto de saber que en este momento de mucho movimiento migratorio en Estados Unidos, yo puedo decidir vivir donde yo quiera. Y esto yo quiero que lo tengan muchas mujeres. Yo quiero que todas las mujeres que estamos en misión y en propósito, sea de Jesús, sea de María Magdalena, sea de ser canal, sea de hacer círculos de mujeres para que otras mujeres saquen todo esto que traemos. Yo quiero que todas esas mujeres que están en propósito puedan tener la libertad de movimiento, no solamente la libertad financiera que yo hoy tengo.
y poder decir, yo puedo vivir de esto en cualquier lugar del mundo. Si no tengo visa, si no tengo estatus, puedo vivir de esto en cualquier lugar del mundo. Y hoy, y durante todo el año pasado, Dios, Diosa, Jesús, María Magdalena me mostraron lo importante que es que tú también puedas tener libertad de movimiento, no solamente libertad financiera. Hacer de los negocios holísticos un propósito que genere dinero sin de estar peleadas con el dinero. Y no tiene que ver con apego, tiene que ver con no pelearme con nada, porque la unidad es que todo es todo, que tú eres yo y yo soy tú, y que todo es creación. El que lo distorsiona es el humano, pero todo es creación. Y desde ahí es lo que estoy acompañando a estas magas a cumplir y a materializar sus propósitos. Y desde ahí es que ahora, con más razón, puedo decir, y que todo eso fue una confirmación, porque además pasó todo en el 2025, de que estoy en el lugar correcto, enseñando lo que requiero enseñar, y que cada quien elige a sus maestros, y que yo he tenido las mejores maestras del mundo, y que cada quien elige las herramientas que requiere, y que yo he tenido las mejores herramientas. Pero no solamente eso, es que en ese momento que yo estaba súper confundida porque Jesús había tocado mi vida y que pensaba que iba a tener que dar un revuelco a toda la escuela y que empezaban las confirmaciones en sus testimonios dentro de la formación, dije, voy a volver a usar el huevo Yoni Obsidiana a ver qué pasa. No sé, este debe ser como el 6º ciclo de mi huevo Yoni Obsidiana desde que empecé, desde la primera vez que lo hice. Y quiero decirte que esta vez él lo que me dio fue confirmación, voluntad y ganas. Tiene todo el sentido del mundo. Es algo que vibra dentro de ti y que alinea tu vibración a él. Y que las primeras veces mi vibración estaba muy baja, aunque yo era coach y pensaba positivo y decía las 1000 afirmaciones positivas, pero había cosas en sombra muy guardadas. Pero en este momento lo usé, se alineó más rápido a mi cuerpo y lo que me dio fue voluntad, ganas, discernimiento, claridad. Entonces es súper regalo. Además, él está haciendo esto en tu canal vaginal, está trabajando con tu energía creativa, la Kundalini, la más importante que hay. Está desbloqueando, porque cuando entramos a la perimenopausia, yo este año cumplo 42, se nos bloquean muchísimas cosas. Hay mucha confusión, incluso hasta en lo astrológico, porque he tratado de desligarme de lo astrológico, para ser franca, desde que esta espiritualidad está llegando a mí, y siempre me llegan mensajes de cómo en este momento de mi vida, por ser Aries, tal, Saturno, tal, todo está entrando y también está en movimiento. ¿Y qué he podido hacer para mantenerme en pie aquí, dando y no retirarme y decir, este es mi año sabático? La obsidiana me ha ayudado muchísimo con esa voluntad, con esas ganas, con esa vibración y al no rendirme. Y por supuesto el Espíritu Santo como socio y como socia. Y siempre le digo y le pido que no venga de ti, que no venga de mí, sino a través de ti. Y si tú estás resonando con esto, abrí nuevas sesiones gratuitas para ver cuál parte del camino de las rosas para ti, si la rosa negra con la obsidiana o la rosa roja porque ya tienes tu negocio holístico y quieres que surja desde un lugar diferente porque estás cansada de estrategias, de lanzamiento, de toda esta rigidez que nos mata. Están las magas del útero para ti. La rosa blanca aún no se abre, pero quiero decirles que el próximo anuncio, donde les voy a hablar de esta transición personal, que no es un revolcón, es un sacudón que estamos viviendo como familia, esto nuevo sé que va a un lugar, aunque no sé todavía qué lugar, a sembrar la rosa blanca, que es el estudio, la conexión con los evangelios apócrifos y los evangélicos de la Biblia, que a la final te va a llevar a tener una conciencia crística, que fue la conciencia de Jesús, una conciencia crística, que es una conciencia de unidad. Y todos estamos llamados a llegar ahí. Y eso va a ser la rosa blanca, la última rosa del camino de la rosa de María Magdalena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Si tú resuenas con esto, si lo viste, si te movió, si te estás sintiendo ahí, escríbeme para que hagamos una videollamada y yo te digo en qué parte de la escuela estás y a dónde vamos a ir juntas y te acompaño en este proceso. Yo sigo en misión y tú sigues en misión.
Yo te ayudo a expandir tu propósito, a llevarlo al mundo, a revelar tus dones. Tú llegas a un grupo más grande de mujeres, es decir, tú generas abundancia y yo genero más abundancia. Aquí nadie está compitiendo con nadie, aquí nos miramos con los ojos del alma, aquí decimos todas tenemos grandes dones por dar. Y es que, mira, si tú repitas todo lo que yo te doy en los programas, porque yo digo, las formaciones son 100% replicables, tu esencia es diferente a la mía. Tú conectas con gente diferente a la mía. Tu intención es diferente a la mía. Y siempre vamos a tener a alguien que nos está esperando allá afuera para recibir esto, para recibir tu mensaje. Así que con esto me despido. Gracias a todas. Espero estén resonando con el mensaje del Camino de la Rosa de María Magdalena, que es un puente hacia Jesús, hasta el Maestro que yo conozco, que ha estado en tierra y que ha conocido más de la verdad y de la unidad y del amor incondicional, y para allá vamos todas.